Vamos con un problema que preocupa especialmente a los psicólogos que dan la voz de alarma. El aumento exponencial de la adicción a la pornografía en menores está relacionado también con los abusos y las agresiones sexuales que se están produciendo en edades cada vez más tempranas. Estamos sufriendo ya consecuencias muy serias en la sociedad. Hay un dato: el primer contacto con material pornográfico se da, Anabel Sanz, entre los 9 y los 11 años. Los datos apuntan, como decimos, a un crecimiento exponencial. Es que se ha duplicado, incluso más en el caso de las chicas, en los últimos años. Cuéntanos. Buenos días, Madrid. Y de todo eso, de ese problema tan grave, tan preocupante, y de otros también relacionados con la sexualidad, se va a hablar a partir de las 11 en este Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Vamos a hablar ahora con el decano de este Colegio de la Psicología de Madrid, con José Antonio Luengo, de esos problemas, por ejemplo, de ese comienzo tan temprano en el consumo de pornografía por parte de niños. Estamos hablando, según datos del Ministerio de Sanidad, entre los 9 y los 11 años. ¿A qué se debe ese consumo tan temprano de pornografía? Bueno, el acceso muy temprano al uso de dispositivos y al uso de aplicaciones y al acceso a determinados contenidos facilita el que los chicos y las chicas se encuentren, a veces sin buscar, con contenidos que son absolutamente inadecuados para su edad. Y entre otros está la pornografía. Hay numerosa investigación a este respecto de cómo se filtran en contenidos que puedan ser infantiles determinados accesos a imágenes que son pornográficas. Sí, que a veces los niños no lo buscan, pero es que les llega. Efectivamente, lo acaban encontrando. En otras ocasiones lo que ocurre es que el corre, ve y dile, mira lo que he visto, mira lo que he encontrado, en determinados contextos, pues acaba generando esta suerte de ejemplo que muchos siguen. No saben lo que están haciendo, no saben las consecuencias que tiene, no lo cuentan, lo hablan entre ellos y entran en una suerte de espiral que genera en muchas ocasiones pues verdaderos problemas. ¿Problemas, por ejemplo, de qué tipo? Adicción, por ejemplo. Se habla de adicción. De hecho, aquí esta mañana vamos a hablar con un hombre que fue adicto. ¿Cuáles son esos problemas que supone ese comienzo, ese acceso tan temprano a la pornografía? Sí, probablemente el más inquietante es la adicción, en la medida en que te anula como persona, te colapsa y prácticamente toda tu vida depende de ese tipo de actividades. Estás siempre pensando en ellas, todo está marcado, trufado, ¿no?, por estas circunstancias. Pero luego hay efectos que son muy conocidos y que preocupan mucho a nuestros jueces y fiscales, a nuestra justicia, y que tiene que ver con la proliferación de comportamientos sexuales absolutamente inadecuados, basados en la violencia. Nos llama también mucho la atención ese incremento exponencial en ese consumo, por ejemplo, por parte de las mujeres. En el año 2009 era un 7% y según datos del 2023 un 78% menores de 18 años, mujeres jóvenes, consumen pornografía. ¿A qué se debe ese incremento, sobre todo en las mujeres, y si es diario o es más de cuando en cuando? Bueno, el incremento se debe a que este es un acceso y, por lo tanto, un consumo muy normalizado entre chicos, adolescentes y jóvenes. Hablan de ello, lo utilizan como modelo de comportamiento en las relaciones afectivo-sexuales y forma parte de un núcleo de contenidos, de relaciones interpersonales que se acaban convirtiendo en algo que la gente entiende que está ahí y que no está mal, ¿no? Este es el problema. Entonces, las mujeres, lógicamente, las chicas, pues han ido entrando pues a través de conversaciones, a través a veces de las propias exigencias de las parejas masculinas y demás, consumen conjuntamente, bueno, y acaban elevándose, ¿no?, los números en este caso. Muchas gracias al decano del Colegio de la Psicología de Madrid. Acaba de llegar Yuna Porta, madre de un joven que fue adicto a la pornografía. ¿Cómo se inicia su hijo en ese consumo de pornografía y a qué edad?
Bueno, la verdad que querría matizar que decir que mi hijo es adicto significa que todos los jóvenes españoles son adictos. Porque claro, si consumes más de 3 veces a la semana, pues sería mucho, ¿no? De si fuera, no sé, whisky, ¿no? Para un niño de 12 años. Pero usted llega a preocuparse. Por ejemplo, ¿cuántas horas estaba su hijo, consumía pornografía todos los días su hijo? ¿Cuántas horas? Bueno, para empezar, él nunca me ha dicho exactamente las horas, pero sí que es verdad que lo que me ha comentado que era regular, que era cada semana y que era habitual, pero creo que lo importante es destacar que él con 17 años decidió dejar de consumir porque vio que le afectaba a su imaginario y también le afectaba a su vida sexual, entonces decidió dejarlo. ¿De qué forma le afectaba? Bueno, a ver, esto sería un poquito personal, pero en todo caso, por ejemplo, una de las prácticas una de las cosas que le pasaba es que a lo mejor le costaba un poquito más llegar a la eyaculación, por ejemplo. También la relación con las mujeres, ¿no? Se ve de forma muy negativa porque se ve a las mujeres como un objeto también. Bueno, en caso de mis hijos no, porque yo tengo 2 hijos y el tema del consentimiento lo hemos hablado desde chiquitines. Entonces yo me avancé mucho con la educación sexual en casa porque me estuve informando, fue una casualidad que estuve buscando qué pasaba con el tema de Internet y con los niños y descubrí que la pornografía era la cosa que era más potencialmente adictiva de Internet. Entonces a mí me preocupaba mucho como docente ver a los niños que cada vez estaban más con los móviles y pantallas y tal. Entonces investigué esto y en 2012, que mis hijos eran pequeñitos, descubrí este tema. Entonces yo ya hice prevención cuando mis hijos todavía no habían visto nada. Entonces el tema del consentimiento lo tenemos muy hablado. Entonces en el caso de mis hijos sí que siempre se han preocupado del bienestar de la niña, digo la niña porque para mí son niños, ¿no? Del bienestar de la otra persona. Y entonces en este caso, bueno, pues el mayor que ha sido sexualmente activo, pues él siempre ha tenido en cuenta esto. Entonces en ese sentido, solo él no se sentía bien, pero no porque la chica haya hecho nada al revés. Una de las cosas que él se quejó es la primera vez que tuve relaciones sexuales, dice que fue muy bien, pero dice, mamá, pero no ha habido... Él lo dijo con las palabras que lo dicen los jóvenes, ¿no? Pero no ha habido una felación, me dijo en sus palabras otras. Y yo le dije, porque me habla con mucha naturalidad, y le dije, bueno, pero es que no siempre a las chicas les va a apetecer, a lo mejor tienen la confianza, o a lo mejor es el día que quieren hacerlo, o a lo mejor lo que sea, ¿no? O a lo mejor a ellas no les gusta esta práctica. Pero ella, aunque yo le había contado esto muchas veces, él se esperaba el guión del porno, que siempre empieza por una felación, luego una penetración por algún orificio de ella y luego una eyaculación de él. Entonces, a no ser que vayas a buscar la categoría de que ella tiene un orgasmo, eso no sale en el porno. Entonces, eso lo tienen tan grabado todos los niños. Yo es que voy a colegios, soy una madre activista y voy a los colegios a dar charlas y veo que es general, o sea, tanto los niños como las niñas esperan eso. O sea, los niños lo reproducen y las niñas pues creen que se tienen que comportar como la prostituta del vídeo, o sea, es muy impactante. Es fundamental, además, dice, hablamos, esa comunicación en las familias, porque según los estudios, el 50% de los jóvenes adolescentes no hablan de sexo ni de sexualidad con sus familias, con sus padres. Claro, ese es el problema, porque algunas familias dicen, no, pero si a mi hijo no le interesa eso, si él solamente está con la FIFA. A ver, todos queremos pensar que nuestro hijo no ve. Yo realmente, por el comportamiento de mis hijos, nunca hubiera dicho que veían, pero viendo los datos, yo sabía que por probabilidad seguramente sí. Entonces, ni siquiera les pregunté, ¿veis porno? Lo di por hecho y les di la charla igualmente. Entonces, yo creo que el fallo es que algunas familias... A ver, ¿desde cuándo a un adolescente le preguntas exactamente tal y te contesta? O sea, a ver, te masturbas, son cosas muy íntimas. Entonces, los adolescentes, no, yo no sé nada de esto. O sea, ¿qué van a contar ellos? Entonces, no hay que... O sea, a ver, si tiene tu adolescente un abuso sexual y te lo cuenta un niño, tienes que creerle. Pero si le preguntamos si ve porno y nos dice que no, el 90% o 95% te va a decir que no. Entonces, pocas son los niños que dicen, ah, sí, abiertamente. De hecho, mis hijos no me lo confesaron tampoco al principio. Muchas gracias, Yuna. De todo eso se va a hablar desde hoy en este Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, también de otros problemas muy graves con consecuencias muy preocupantes, como por ejemplo los abusos sexuales en la infancia o también las enfermedades de transmisión sexual. Gracias, Anabel. Un problema tan serio como que los psicólogos están cada vez más alarmando sobre este asunto.
Y son los datos alarmantes sobre el consumo de pornografía por parte de menores. Aseguran que se empieza a consumir contenido pornográfico desde los 9 a 11 años y que el porcentaje de chicos menores de 18 años es casi del 100%, del 98%. Atención, porque el caso de las chicas es todavía más llamativo, 78%. Lo alarmante es que ha crecido exponencialmente. En el caso de los chicos se ha multiplicado casi por 2, pero es que el caso de las chicas ha sido especialmente llamativo, porque ha pasado en pocos años de un 7% a ese 78% actual. Consumo de pornografía, Anabel Sanz, que tiene consecuencias además luego en su visión de las relaciones personales y está creando incluso problemas pues de violaciones y de ese tipo de situaciones, desde luego, alarmantes. Cuéntanos. Buenos días, Madrid, y estamos con Daniel Ribeiro. Él tiene 37 años, fue adicto a la pornografía, por lo que nos puede hablar de esas graves consecuencias que tiene ese acceso temprano a la pornografía. También estamos con Candela, ella ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia. También vamos a tratar de ese tema con ella, y estamos también con Alejandro Villena, que es psicólogo y que ha sido coordinador de estas jornadas que comienzan hoy aquí en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Hablemos de sexualidad. Buenos días, Daniel. Tú has sido adicto a la pornografía. ¿Cuándo empiezas tú y cuántas horas dedicabas a ver estos vídeos, estas imágenes? A ver, mi caso empezó muy prontito, porque fui expuesto a la pornografía cuando tenía alrededor de 5 o 6 años de edad, en una situación un poco así de casualidad, en casa de un amiguito, y eso pues empezó un proceso de una apertura muy temprana a la sexualidad que me generó muchos cambios a nivel de mi desarrollo, y que cuando, en el momento que viene Internet a mi casa, pues entonces la cosa gana un rumbo mucho más complicado, ¿no? Y a ver, en las épocas malas pues a lo mejor podría dedicar 4 horas en un día y tener que dormir a las 2 o 3 de la madrugada y despertarme el día siguiente para trabajar o estudiar, y que eso te empiece a afectar tu relación con las personas, cómo veía a las mujeres, que eso... ¿Cómo veías tú a las mujeres? La pornografía te enseña muy claramente que la mujer es un objeto, ¿no? Algo que puedes aprovechar para poder utilizarla para conseguir lo que quieres, ¿no? Entonces es muy difícil salir de esa dinámica cuando te encuentras con mujeres de verdad en la vida, ¿no? En la realidad yo he tenido el privilegio de no llegar a poner esas cosas en práctica de una manera agresiva, violenta, ¿no? Pero sí la dinámica mental que tenía en mi mente era lo que me enseñaba la pornografía, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántos años duró esta adicción? Es muy difícil precisar cuándo empieza el problema de verdad. Yo lo suelo poner cuando entra Internet en mi casa, entonces yo contaría más o menos unos 10 años. Y ahora mismo, ¿cómo es tu relación con las mujeres? Tú ya has salido de esa adicción, ¿cómo te relacionas ahora mismo con una mujer? Claro, ahora después de haberme apartado de todo esto, ¿no? y tener una dinámica muy diferente a nivel de mi mente, de lo que yo entiendo, de lo que he aprendido, incluso de lo que causa la pornografía en la mente de uno que la consume, me doy cuenta de esas dinámicas, ¿no? y me doy cuenta de cómo puedo conectarme con las mujeres, incluyendo, claro, mi esposa, de una manera real, como una persona, como alguien que tiene derechos, que tiene valor, que tiene dignidad, que es todo lo que la pornografía no te enseña, ¿no? Claro, porque la pornografía enseña sobre todo, por ejemplo, sometimiento, violencia contra la mujer, ¿no? Exactamente, sí, y por eso es tan preocupante, ¿no? Que nuestros niños y jóvenes estén aprendiendo una sexualidad basada en el egoísmo, en yo quiero ahora de mi manera, ¿no? Entonces es muy peligroso, la verdad. Vamos a hablar ahora con Candela Gómez. Ella empezó a sufrir abusos sexuales cuando contaba solo con 9 años. Además, se dan en tu ámbito más estrecho, en tu familia. Sí, fue un familiar cercano y duró aproximadamente unos 10 años. Comenzó con tocamientos y luego pues finalizó con el peor de los delitos contemplados en el Código Penal. ¿Cómo recuerdas? Tú ahora dices que estás sanada. ¿Cómo recuerdas todo ese tiempo?
Pues era muy doloroso, muy contradictorio, porque era una persona de mi familia, entonces me infringía dolor, pero al día siguiente era todo normal, era agradable, era cariñosa conmigo, entonces eso para el cerebro de un niño es muy, muy contradictorio. ¿Cómo consigues salir de esos abusos que realiza esta persona tan cercana a ti, además hasta los 19 años, 10 años sufriendo estos abusos sexuales? ¿Cómo consigues salir, Candela? Sí, pues el problema de los abusos es que te acarrean una mochila, te hacen llevar una mochila cargada de emociones como la culpa, el miedo y la vergüenza. Y eso hace que no puedas hablar. Además, los abusadores se encargan de hacer que tú creas que es tu culpa y que todo lo has provocado tú. Entonces, como niña de 9 años, imagínate lo difícil que era verbalizarlo. Yo salí de ahí porque cuando cumplí 19 años aproximadamente tuve un intento de suicidio y ahí fue cuando toqué fondo y dije, no puedo más, necesito salir de aquí. Y la siguiente vez, después de eso, que esta persona intentó hacerme algo, yo le dije que como se acercara a mí iba a gritar. Y así fue, esta fue la última vez que ocurrió, yo tenía 19 años. ¿Tú has denunciado a esta persona? Porque solamente el 15% de los casos se denuncian. Yo sí lo he denunciado, sí lo denuncié. El problema de estos temas es que no hay ningún tipo de prueba porque pasa, hace muchísimos años que pasa y entonces pues el caso se archivó provisionalmente y yo por salud mental decidí no continuar con el procedimiento. Se va a hablar desde hoy aquí en este Colegio Oficial de la Psicología del acceso temprano a la pornografía, también de estos abusos sexuales en la infancia y estamos brevemente Alejandro Villena, que es psicólogo, sexólogo y también coordinador de Hablemos de Sexualidad. Principal la prevención, ¿verdad? Y educar a las familias para que también haya comunicación con los hijos. Bueno, yo creo que tanto la pornografía como el tema de los abusos son dos pandemias muy silenciosas y hay que ponerle ojos y hay que ponerle nombre. Por eso poder concienciar a las familias para que tengan presente que esto es una problemática que tienen que abordar. Es verdad que es una generación en pañales y que no ha recibido quizá la formación adecuada en sexualidad, pero tienen grandes oportunidades y es un reto poder abordar estos temas y poder tenerlo en cuenta. A partir de las 11 de la mañana se va a empezar a hablar aquí de estos temas, pero no solamente hoy, sino durante los próximos meses. Es importante esa comunicación, además, en las familias, porque se calcula que solamente el 50% de los adolescentes y de los jóvenes hablan de sexo con sus familias, con sus padres. Gracias, Anabel. Los datos son realmente alarmantes y preocupantes. El acceso a la pornografía es cada vez más temprano, entre los 9 y los 11 años. Además, su consumo se ha incrementado de forma exponencial. Acceden a él el 97% de los chicos adolescentes y el 78% de las menores. Es una de las situaciones que se abordan desde hoy en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. También se hablará de abusos sexuales en la infancia. Daniel fue adicto a la pornografía durante 10 años. Ese consumo compulsivo le hizo ver a las mujeres como un objeto. Lleva a la práctica todo lo que creo que estamos viendo en la sociedad ahora mismo, ¿no? Cosas como tantas manadas que vemos cada X tiempo. El 50% de los adolescentes no habla de sexo con sus padres. La comunicación ayudó a que el hijo de Yuna dejara de consumir pornografía. Yo realmente, por el comportamiento de mis hijos, nunca hubiera dicho que veían, pero viendo los datos, yo sabía que por probabilidad seguramente sí. El acceso a contenidos pornográficos se ha disparado. Ven porno 9 de cada 10 chavales y el 78% de las menores. A veces pues las conversaciones son conjuntas. Oye, pues vamos a ver cómo lo hacen, cómo se hace, vamos a experimentar. Candela sufrió abusos sexuales desde los 9 años y hasta los 19 en una casa familiar. A veces veraneábamos ahí o pasábamos algún fin de semana o incluso mi padre nos dejaba ahí, a mi hermano y a mí, y pues era cuando ocurría. Para prevenir estas problemáticas, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid presenta el proyecto Hablemos de Sexualidad. Si no ponemos la afectividad en el centro y la capacidad de tener en cuenta que la otra persona es importante, vamos a tener todas estas problemáticas. El primer contacto con material pornográfico se da entre los 9 y los 11 años.